escuchar, ¿ya? Ya, bien. Listo. Ya, entonces vamos a comenzar con la enfermedad de Alzheimer que hoy ya toca. He visto que ya creo que han tenido la clase de esto, así que este es como un repaso, ¿ya? Eh, Listo. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada la enfermedad de Parkinson? O sea, la enfermedad de Parkinson en sí. Y veíamos cuál era la alteración que tenía, que primero tenía alteraciones motoras, después tenía alteraciones de qué tipo cognitivas, ¿no? Pero en este caso, primero tenemos que ver la demencia. Primero la demencia, ¿ya? Porque la demencia dice aquí que es un deterioro crónico y adquirido. ¿Qué quiere decir? Que lo va a ir generando esta enfermedad de manera progresiva, ¿ya? Pero principalmente a quienes va a alterar las funciones superiores, ya sea el lenguaje, memoria, atención, percepción, ¿no? Y va a interferir, esa es la palabra clave, que interfiere con las actividades de la vida diaria. ¿Saben por qué? Porque tenemos un deterioro cognitivo leve. Es como que una evolución, ¿ya? Primero, el deterioro cognitivo leve. Si el paciente progresa esto, no quiere decir que todo paciente con deterioro cognitivo leve va a pasar de demencia, no necesariamente, ¿ya? Puede verse múltiples factores, pero por lo general a veces pasa que primero comienzan con un deterioro cognitivo leve en el caso de la enfermedad de Alzheimer y después progresan a demencia, ¿ya? De hecho, un factor de riesgo para presentar la demencia en la enfermedad de Alzheimer es justamente haber presentado con anterioridad la enfermedad, no, el deterioro cognitivo leve. Pero el deterioro cognitivo leve principalmente es un déficit cognitivo, ya no solamente, en realidad, el déficit, lo cognitivo solamente es una parte de las funciones superiores, ¿ya? Es solamente una parte, pero aquí solamente te dice que solamente va a tener un déficit a nivel cognitivo y específicamente en la memoria. Va a tener alterado aquí en la memoria y va a tener una alteración justamente de rendimiento cognitivo normal. Ya de repente no va a poder aprender de la manera normalmente que aprendía, no va, no va a de repente a recordar las palabras, no va a tener la memoria remota como por ejemplo otras personas la tendrían, ¿no? Más rápida de repente la memoria del trabajo, ¿ya? Pero, ¿cuál es la característica de esta que no presenta alteración de qué cosa? Las funciones de la vida diaria, mientras que la demencia sí. Entonces tengan en cuenta esto, ¿ya? Porque esto es bien preguntado, no solamente en neuro, en geriatría, en múltiples cosas, ¿ya? Es bien preguntado, ¿ya? Y como les dije, es un factor de riesgo netamente para la... Ahora, justamente esto genera la demencia, genera una causa principal de incapacidad a largo plazo. Una de las causas, la primera causa de demencia justamente que es la enfermedad de Alzheimer. La segunda, la demencia de tipo vascular y la tercera por los cuerpos de Lewy. Así que tengan en cuenta eso, no vaya a ser que le vayan a preguntar. Entonces, la primera causa de demencia que es la enfermedad de Alzheimer. La segunda, la demencia de tipo vascular, que vamos a ver también. Y la tercera es la demencia por los cuerpos de Lewy, que ya les voy a enseñar a ustedes cómo diferenciar uno del cuerpo de Lewy con Alzheimer, porque a veces, o Parkinson, porque a veces es bastante, no lo podemos reconocer, ¿ya? ¿A quiénes afectan principalmente? Afectan los pacientes de tercera edad, generalmente a los pacientes mayores de 80 años, aunque también hay referencias de pacientes de 65, 70 años, pero a quien afecta más es a los pacientes que tienen 80 años, ¿ya? Entonces, como le decía, es un deterioro cognitivo que afecta qué cosas las funciones superiores y afecta en la vida diaria. Es adquirido porque en algunas ocasiones, algunos pacientes tienen retraso mental, ya sea de repente de manera congénita o de repente hereditaria, ¿no? Eh, pero en este caso se trata de algo adquirido, ¿ya? Y ahora tengan en cuenta que la demencia es en el paciente que tiene preservación de la conciencia, ¿ya? Porque puede confundirse con el delirium, porque vamos a ver después, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con esto que tiene la preservación de la conciencia y la atención, ¿ya? Por ejemplo, un paciente ya está teniendo demencia, pero igual le das un estímulo así, el paciente voltea. O sea,
todavía hay atención. Y el nivel de la conciencia, o sea, todavía responde a algunas preguntas que se le hace, está consciente, ¿no? LOTET, como se le dice, localizada en espacio y tiempo. Bueno, todavía tiene el nivel de conciencia, aunque no lo va a tener 100%, pero la tiene, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace la diferencia entre la demencia y el delirium? Como les dije, el delirium, aquí lo voy a contar, ¿ya? Para que ustedes lo noten, porque es diferente, ¿ya? Es un diagnóstico diferencial. Delirium. ¿Qué pasa con el delirium? El delirium tiene disminuido, ¿qué cosa? El nivel de conciencia. ¿Y qué más? Y la memoria inmediata también la tiene alterada. Además, tiene alterada la atención. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo tú puedes diferenciar el delirium de la demencia? Con esto, ¿no? Tiene el nivel de la conciencia disminuida, la memoria inmediata también está disminuida y el nivel de atención también está disminuida, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso para que pueden. Ahora, lo que deben de saber es que la mayor parte de las demencias son irreversibles. Y quiere decir que, bueno, por más tratamiento que se le dé sintomatológico, no se va a poder revertir esta alteración que tiene el paciente, ¿ya? Y por lo general, las demencias no tienen tratamiento, excepto algunas demencias que son sintomáticas, en el cual se puede de repente identificar las causas y, bueno, se puede terminar, ¿no? Y darle tratamiento sintomático. Ahora, hay pseudodemencias, ¿ya? ¿Dónde la nota? A ver, y lo voy a anotar aquí abajito, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Pseudodemencias. Acuérdense que las demencias, ¿cómo son? Irreversibles, ¿ya? El delirio todavía es reversible, ¿ya? El delirio todavía es reversible. Otra característica, que el delirio pero pseudodemencias que también son reversibles, por eso se llama falsas demencias, ¿ya? Reversibles. Estas pueden aparecer justamente en qué cosa, en los trastornos depresivos, ¿ya? En los trastornos depresivos pueden aparecer y pueden confundir, ¿no? De repente, como los pacientes también con Alzheimer cursan con depresión y aparece la pseudo, de repente pseudo, la de los trastornos depresivos y tú piensas que de repente está teniendo alteración de las funciones superiores y ya tú dices, no, es una demencia, no, pero podría ser una pseudodemencia y podrías confundir el diagnóstico y pensar que es una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Pero no, en este caso tienes que analizar bien si se trata de una pseudodemencia y la característica, como te dije, es que es reversible, ya, es reversible y pueden aparecer en los trastornos depresivos y justamente pueden confundirse con el diagnóstico de demencia porque esos también tienen un bajo desempeño en las pruebas neurológicas, ya, bajo desempeño en las pruebas neurológicas. ¿Y qué pruebas neurológicas le hacemos al paciente? Justamente el mini mental, acá está, mini mental, ya. El mini mental, ustedes van a utilizar bastante eso. Ahorita están, me parece, en cuarto año, no, en quinto año, primera esto, ¿no? Yo estoy en sexto año y primero, ya, el primer ciclo, la primera fase. Nosotros que llevamos geriatría, nosotros analizamos bastante esto en Minimental para ver el paciente, ¿ya? Por eso es importante, no es que nada más sirve acá en neurología, no, ¿ya? Es importante. De hecho, ya ahorita voy a hablar del Minimental, ya, te voy a hablar de sus valores y todo eso, pero para que lo sepas, justamente tiene bajo desempeño en estos valores y bueno, también presentan apatía ya. Por eso pueden confundirse. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico es clínico, tengan en cuenta eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no necesito de ningún examen auxiliar para poder determinarlo. Por eso tienes que conocer bastante bien la definición, que es justamente alteración de las funciones superiores con alteración que influye en la cotidianidad, o sea, en la vida diaria, en sus actividades de la vida diaria. Y entonces el diagnóstico, como te dije, es clínico, por eso es importante tú identificar la historia clínica ya muy detallada y aparte ver cuáles son las demencias y en caso encuentras demencias tratables. Por ejemplo, hay las demencias de tipo vascular, hay algunas demencias que sí se pueden tratar, ¿ya?
Por ello, el primer abordaje es la analítica. Si hay alteraciones que pueden tratarse, entonces le haces la analítica. En este caso le pides hemograma, electrolitos, bioquímica, prueba de función renal, porque puede ser que esté haciendo una encefalopatía y tú lo confundas con un delirio que está teniendo. Entonces, primero fíjate la analítica. Entonces, una analítica completa, tienes que usar la vitamina B12, función hepática, tiroidea y todos los múltiples, ¿no? Ahora, también hay biomarcadores. En algunos biomarcadores vamos a ver que en el líquido de cefalorraquídeo se va a encontrar el beta amiloide 42 disminuida, esta está disminuida, y la proteína tau también aumentada, ¿ya? Justamente en la demencia puede encontrarse esto de acá alterado y puede diferenciar a aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer con otros tipos de etiología, que vamos a ver después, otros tipos de demencia, ¿ya? Pero aunque esto no se usa tanto, esto se usa más que nada ¿para qué? Para investigación, así que, y es muy costoso también, así que ten en cuenta eso. Ahora, lo que sí te puede servir es el Mini Mental Test. El Mini Mental Test, como dice su nombre, es un test en el cual se determina el desempeño neurológico del paciente. Aquí determina qué cosa, la memoria, o sea, las funciones superiores. Aquí justamente están las funciones superiores, pues. Termina la memoria, la orientación, el temporal espacial. Le preguntan, señor, ¿sabe dónde está? Señor, ¿sabe dónde estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es hoy? También se analiza qué cosa, el lenguaje, la escritura, la lectura, el cálculo, las praxis visoespaciales. Ahora, en estos, en estos, en este test, lo normal es que tú tengas, por eso he puesto una N, lo normal es que tú tengas una puntuación más de 27. Porque, bueno, hay valores y justamente su valor varía de 0 a 30. Y lo normal es que tú tengas más de 27 puntos. Pero, ¿qué pasa si tienes menos de 27? ¿Qué pasa si tienes menos de 27? En este caso ya se considera que tienes una alteración cognitiva. Entonces tienes que ver, fijarte bien en el paciente, ¿no? Y es una prueba no rápida, pero sí a la mano y práctica para que tú las puedas hacer al paciente, ¿no? Ahora, hay alteraciones que tú puedes determinar. Como te dije, lo principal que determina la diferencia entre un deterioro cognitivo leve con una demencia, ¿cuál es? Es la relación o la influencia que tiene sobre la actividad de la vida diaria. Pero también hay otro, que es la funcionalidad. En este caso, si hay una alteración de la funcionalidad, o sea, el paciente es, tiene alteración justamente en este test y aparte de una alteración en la funcionalidad de la vida diaria, entonces ya te está determinando que es un paciente con demencia, ¿ya? Listo. Ahora, miren, yo no te he hablado nada de estas tablitas que he puesto acá, pero vamos a ver principalmente las causas de demencia progresiva. La primera que te dije, la enfermedad del Alzheimer. Ya, la primera es la enfermedad del Alzheimer. Después que siguen los infartos cerebrales múltiples, por lo general, como te dije, la demencia vascular, también el alcohol genera demencia progresiva, trastornos endocrino-metabólicos. Por eso te dije acá, analiza qué cosa, la analítica. Hazle un examen de qué, de hemograma, perfil tiroideo, perfil hepático, bioquímica en estos pacientes, bioquímica y ello, ¿no? Por eso hazle dosaje de vitamina B. Ya, otros también, las neoplasias intracraneales también pueden generar demencia, hematoma subdural crónico, la hidrocefalia también. Y hay algunas otras enfermedades degenerativas como la enfermedad de Pick, que es la demencia frontotemporal, que vamos a ver también. La enfermedad de Parkinson. Acuérdate que la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que te da primero? Primero te da los trastornos motores y con el tiempo te da los trastornos, ¿qué tipo? Los trastornos cognitivos. Entonces ya tú puedes diferenciar una enfermedad de Alzheimer con una enfermedad de Parkinson, porque la enfermedad de Parkinson primero que vas a presentar los síntomas motores. También está la enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva que ya hemos visto,
que yo les enseñé, las infecciones del sistema nervioso central, que también hay una demencia en el estadio SIDA, acuérdate que te enseñé en la primera clase, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿te acuerdas que era una alteración de la proteína que te decía, mira, va a generar todas estas alteraciones cognitivas y todo eso? La sífilis también, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a ver. Ya. Ahora, quiero que me pongas atención aquí, mire. Hay alteraciones netamente que están en la corteza y en la subcorteza, mira. Cuando te da alteraciones en la corteza, porque tú vas a tener que diferenciarlo. Mira, en la corteza, ¿qué afecta principalmente? A los lóbulos frontales. Y ahí vamos a tener de repente la demencia frontotemporal. Parietales y temporales, aquí vamos a tener la demencia por la enfermedad de Alzheimer. El hipocampo también vamos a ver por ahí, ¿ya? ¿Y cuáles son las principales alteraciones que vamos a tener producto de ello? Vamos a tener a la afasia. Principalmente la afasia, ¿qué es? La afasia es el trastorno del lenguaje en el cual hay una dificultad para comunicarse mediante el habla. Es decir, que el paciente de repente no forma las palabras, pero no tiene problemas de vocalización, sino tiene problemas para pasar el lenguaje formado hacia lo que va a decir, ¿ya? Eso es el problema de la afasia. Tiene problemas para comunicarse mediante el habla, ¿ya? En el caso de la apraxia, ahí no puedo escribir aquí, por eso no te lo estoy diciendo, ¿ya? No puedo escribir, no hago el lupito. Ya. En el caso de la apraxia, acuérdate que apraxia es el trastorno justamente en el cual una persona es incapaz de llevar tareas o movimientos cuando se les solicita, aunque ellos entienden la orden, pero por ejemplo tú le dices, levanta ese vaso, ya, ellos te miran y saben que tienen que mover el vaso, pero no pueden, no puede llevar a cabo esa tarea. La agnosia es la incapacidad de identificar un objeto. Por ejemplo, tú le dices, ya lo mismo, alcánzame ese vaso, pero el paciente está mirando todos los espacios. ¿Por qué? Porque no lo puede identificar. Agnosia, acuérdate, sin conocimiento, agnosia, ¿ya? Acalculia, ya, está de más que te lo explique. Sin cálculos, no puede realizar cálculos, ¿ya? No puede realizar cálculos matemáticos, ¿ya? Listo. Estos cuatro, acuérdate, las 4A, afasia, apraxia, agnosia y acalculia. Estos síntomas te van a decir que se trata de qué? De una alteración cortical de la corteza netamente, porque está involucrado, ¿qué cosa? Los lóbulos, ¿ya? Eh, ya, ya. ¿Y cuáles son las alteraciones principalmente que tú vas a ver justamente en estos? Va a ser la enfermedad de Alzheimer. Por eso justamente las funciones superiores de la demencia que se dan en estos de acá, justamente se van a dar en algunas partes en los lóbulos, ¿ya? Y va a aparecer la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, que vamos a ver que es la demencia frontotemporal, frontotemporal. La de Creutzfeldt-Jakob, que es principalmente la de Creutzfeldt-Jakob, es a nivel de toda la sustancia blanca que hemos visto anteriormente, ¿ya? La meningoencefalitis, neoplasias postraumáticas, ¿ya? Y las subcorticales, ¿en dónde están? Principalmente en los núcleos grises profundos, ¿ya? ¿Cuál es su clínica principalmente? Su clínica va a ser retardo psicomotor. ¿Qué quiere decir? Que tú le dices al paciente, puedes moverte. O sea, el paciente normalmente debería tener un desarrollo psicomotor. Ya ustedes lo van a ver en pediatría cuando lleve. Ya, es un desarrollo psicomotor. Por ejemplo, primero, tener la aprehensión o las manos en habilidades gruesas. ¿Qué quiere decir? Que agarra de repente un vaso o algo, lo agarra así. Pero después evoluciona y comienza a agarrarlo ya con los deditos, ¿entiendes? Es motora gruesa, motora fina. Lo que agarré así, motora gruesa, motora fina. Este es mi desarrollo psicomotor. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? Que hay un retardo psicomotor en ellos. Solamente se quedan en la habilidad motora gruesa, más no tienen habilidad motora fina, por ejemplo. Tienen movimientos anormales. ¿Qué más? Disartría, que justamente la disartría ya sí es la dificultad para pronunciar las palabras, ¿ya? Se puede confundir con la afasia, pero la afasia es la dificultad para producir el lenguaje. El paciente sí puede pronunciarlas, pero no las puede producir, mientras que en la disartría el paciente tiene alteración justamente en la pronunciación,
no tiene problemas en el lenguaje, ¿ya? Así que tenlo eso pendiente aquí y como que fíjalo, ¿ya? También tienen alteraciones posturales y depresión. ¿Y cuáles son? Bueno, está justamente Huntington, la degeneración córtico-basal, la enfermedad de Parkinson. Entonces, ten en cuenta, mira, por ejemplo, en Parkinson no va a haber alteración como, por ejemplo, la afasia, apraxia. En Parkinson podría aparecer la agnosia en las fases más avanzadas, pero acuérdate de eso, ¿ya? ¿Qué más? En la enfermedad de Wilson, VIH, vascular también, vamos a ver también si es vasculares, que es justamente subcortical y no cortical. Por eso te estoy haciendo la diferencia, ¿ya? Listo. Vamos. Ya, la enfermedad de Alzheimer. Como te dije, la enfermedad de Alzheimer principalmente que es un síndrome que se caracteriza por un deterioro de la memoria, o sea, principalmente de funciones superiores, deterioro de la memoria, el intelecto y el comportamiento. ¿Por qué comportamiento? Porque justamente en donde presenta la alteración, predominio, no significa que solamente sea en esta parte, ¿ah? Pero es predominantemente donde en el temporoparietal. Pero también presenta demencia cortical. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar todo lo que te dije, las 3A, agnosia, calculia, apraxia, ¿y qué más te dije? Y te dije afasia, apraxia, agnosia y calculia. Ya te lo había dicho. Ya. Y además que no tiene capacidad de realizar. Por eso te dice deterioro, ¿ya? ¿Deterioro de qué? De esto y de esto. Y deterioro de la capacidad de realizar las actividades diarias. Por eso es una demencia, ¿no? Por eso produce la demencia. Es un deterioro de las funciones superiores y además deterioro de la capacidad de realizar las actividades diarias. ¿Cómo es el inicio? Insidioso y progresivo. Generalmente dice que se determina o se demora de 8 a 10 años para poder ver todos estos síntomas, ¿ya? Esta es la causa más común, la primera causa ¿de qué? De demencia. Esta es la primera causa, ¿ya? Ten en cuenta, por favor, eso. Te pueden preguntar en tu examen o tu pasito, podría ser. ¿Qué más causa discapacidad y dependencia en el paciente? ¿Ya? Como te dije, es una degeneración al inicio, es progresiva y selectiva. Justamente en dónde va a atacar en todo esto, ¿ya? En todo esto. En las neuronas corta entorrinal, en el hipocampo, por eso está alterado, ¿qué cosa? La memoria, las cortezas de asociación temporal, frontal, por eso el paciente tiene alteraciones de qué tipo? Conductuales, por eso te dice por acá, intelecto, comportamiento, ¿qué tiene que ver con el frontal? ¿Te acuerdas? Temporal, el paciente no tiene alteración, tiene alteración del intelecto, de la memoria. Y los núcleos del tronco. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que justamente hay una disminución de la acetilcolina, ¿ya? Una alteración de la acetilcolina. Pero yo te puedo decir justamente, mira, en en estos casos, en la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que hay alteración de otro neurotransmisor que te lo voy a decir después, al inicio, ¿ya? Pero justamente cuando comienza a disminuir la acetilcolina, se relaciona con el deterioro cognitivo. Por ejemplo, mira, se quiere determinar de repente si el paciente ya está en fase de demencia, justamente en los pacientes que comienzan ya a tener este deterioro cognitivo en los pacientes, ¿ya? Ahí es donde ya aparece la disminución de acetilcolina, ¿ya? Entonces, por eso tienes que saber. ¿Por qué se debe principalmente? Por el deterioro de la acetilcolina. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué? Si ya en la anterior vez, en Parkinson, ya vimos que en Parkinson aumenta la acetilcolina y ¿qué disminuye? Disminuye la dopamina. ¿Ya? Yo me recuerdo que te hice un circuito todavía. Y justamente por ese circuito, porque en la enfermedad de Alzheimer se ha visto que hay áreas específicas en el cerebro en el cual hay una disminución de la acetilcolina, que es el hipocampo, la corteza frontal, parietal, temporal, y justamente más temprano en donde en la corteza entorrinal, ¿ya? Y justamente este déficit se va a encontrar también en algunos, como por ejemplo la demencia de cuerpos Lewy, demencia vascular. ¿Pero por qué? Porque justamente es la acetilcolina, es el principalmente neurotransmisor
en los circuitos neuronales. Si no está la acetilcolina, entonces ¿cómo el paciente va a poder ejercer sus funciones superiores, ejecutivas superiores? Y además que es el neurotransmisor específico de la sinapsis. Si no hay sinapsis, ¿cómo va a ejercer el paciente la respuesta ante los estímulos que se le propone al paciente o se le aparece al paciente? Entonces, si no va a poder hacer sinapsis, ¿cómo va a poder tener una función cognitiva normal? ¿Ya? Entonces, principalmente eso, ¿ya? Para eso tú tienes que saber por qué es importante la acetilcolina, ¿ya? Una vez que ya tú sabes eso que se da disminución de la acetilcolina en estos pacientes, ahora vamos a saber por qué. Justamente esto de acá, como el paciente va teniendo una alteración cognitiva, ¿qué más va a presentarse en este paciente? Se va a presentar atrofia generalizada. Mira, aquí, en este caso vamos a ver que el paciente, este es un paciente sin enfermedad de Alzheimer y este es con enfermedad de Alzheimer. Mira, ¿qué está pasando? Mira, hay una atrofia, se está degenerando justamente la sustancia blanca. Y justamente ¿dónde se está degenerando más? Justamente en la parte temporal y frontal. Mira, aunque yo te dije que es temporoparietal, pero mira, temporoparietal y frontal casi a nivel generalizado. Por eso te dice atrofia generalizada. ¿Ya? Además que se le va a encontrar, las placas amiloides en estos pacientes, justamente en el hipocampo y en el lóbulo temporal. Y además, lo que sí se le va a encontrar es la proteína intracelular tau. No, cosas que no encuentras en este paciente, más la clínica que tiene, ya tú vas a decir que este paciente tiene enfermedad de Alzheimer. Pero acuérdate, la enfermedad de Alzheimer no se determina mediante exámenes auxiliares. ¿Se determina con qué? Con la clínica, ¿ya? Listo. Como te dije, es una enfermedad insidiosa, tiene una progresión lenta y además que se da en los pacientes de edad avanzada. Ahora, la edad avanzada es el principal factor de riesgo para que el paciente presente más riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Donde la pérdida de la memoria es el signo característico. Te lo voy a anotar. Aquí, la pérdida de la memoria. Lo primero que va a presentar el paciente es la pérdida de la memoria. El primer síntoma con el que se va a presentar, pérdida de la memoria. Después va a ir presentando, ¿ya? Pérdida de la memoria. Y justamente hay medicamentos o tratamientos que se le puede dar, pero lo que sí te voy a decir es que el tratamiento es sintomático. No se puede revertir en enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Aquí lo voy a anotar. No se puede revertir. Por eso es que, como te expliqué, la acetilcolina está disminuida porque es el principal neurotransmisor de la sinapsis y está presente en el circuito neuronal que te expliqué. Por eso, en las partes, cuando está en la enfermedad de Alzheimer, en la fase leve, de la fase leve a moderada, ¿qué se le va a dar? Se le va a dar justamente los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y yo me acordé que te expliqué en la clase pasada que la acetilcolinesterasa era una enzima que degradaba la acetilcolina. Entonces, si hay una inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿con qué intención lo hacen? Para que la acetilcolina permanezca más tiempo en el espacio sináptico. Por eso, o sea, tiene lógica todo, ¿ya? Entonces se le da inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la que más se relaciona con el deterioro cognitivo del paciente. Acetilcolinesterasa. Ya tú me entiendes aquí lo que te he explicado. Y en las fases ya avanzadas, se le da a los pacientes antagonistas no competitivos de los receptores de NMDA, también llamado memantina. Y te lo voy a explicar después, ya. Memantina. Ya. Pero tenlo como que ahí, como que una explicación para que después cuando te explique ya lo tengas en cuenta. Ya, mira. Ahora, en los pacientes, como te dije, hay lesiones y vamos a ver también las etapas de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esto entra en la clínica, ¿ya? Primero vamos a ver que, como te dije, es una enfermedad insidiosa, tiene una progresión lenta y además que se demora de unos 8 o 10 años para producirse. Hay tres estadios. Hay una etapa temprana o también llamado estadio prodrómico. ¿Cómo se escribe? Prodrómico. ¿Ya? Prodrómico. Así se llama. Prodrómico, y acá está el acento.
Es una etapa temprana o prodrómica donde el paciente presenta estas alteraciones como olvido, pérdida de la noción del tiempo, se desubica, pero como te dije, lo primero, los síntomas principales que van a aparecer, ¿qué cosa es? Pérdida de la memoria. Ya, es lo primero que va a presentar el paciente, pérdida de la memoria. Ya, entonces aquí va a tener errores puntuales la memoria, sin que exista principalmente otros déficits, aunque van a aparecer otros déficits leves, como por ejemplo el olvido que te dije, el olvido aquí, olvido, ya, es el primer síntoma que se va a presentar, pérdida de la noción del tiempo, como te dije, y principalmente vamos a ver que va a haber una cierta pérdida de la dependencia del paciente. Después está la etapa intermedia o también llamada clínica. Justamente aquí ya va a haber un olvido un poquito más de gravedad. El paciente ya no va a recordar los nombres, hay una dificultad de la comunicación, porque como te dije que era esto, es una demencia de tipo cortical. ¿Con qué se expresa? Con agnosia, afasia, calculia y apraxia. Ya, hay por eso, agnosia, ya no tiene dificultad de los nombres, de pronunciarlos. Afasia, tiene dificultad en la comunicación y cambios de comportamiento, además, ¿ya? Justamente este estadio es una alteración de la memoria reciente, como te dije, hay una alteración de la capacidad del aprendizaje. No sé si son ustedes que me están hablando. Un ratito. No, no son ustedes. Ya. Alteración justamente de la capacidad de aprendizaje, también tienen alteración de qué cosa, de la memoria remota. En estos casos, mira, la memoria reciente se va a ver alterado. ¿Qué quiere decir? La memoria reciente también llamada la memoria de trabajo. Por ejemplo, tú le dices a este paciente, ¿no? Cuando se encuentra en esa etapa, te están dictando un número y les dices, por favor, acuérdate ese número, 1530. En los pacientes, tú le dices y los pacientes ya se olvidaron, no lo recuerdo, pero su memoria remota sí se mantiene intacta, ¿no? Acá, remota. Su memoria remota sí se mantiene intacta. ¿Qué significa esto? Que ellos te van a hablar bastante. Ah, yo me acuerdo cuando me casé, yo me acuerdo cuando conseguí mi primer trabajo, yo me acuerdo cuando estudiaba, yo me acuerdo cuando me pasó esto, esto, esto. Esa es la memoria remota, ¿ya? Entonces ellos todavía tienen esa memoria y después está en la estadio final, en la etapa final, que es la etapa tardía. En este caso ya hay una dependencia total del paciente y una inactividad total, ¿ya? Ya no se ubican en tiempo-espacio, ya no se ubican en desubicación en tiempo-espacio, hay una dificultad para el reconocimiento, por eso presentan una agnosia más marcada. Incluso esa agnosia se puede diseminar, por decirlo así, y ya no reconocen algunos rostros, ¿ya? Tienen falta de reconocimiento, ya no pueden caminar, hay una alteración muy marcada del comportamiento, ¿ya? Principalmente eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es un indicador temprano para tú saber que un paciente puede padecer o tener la enfermedad de Alzheimer? Es un compromiso en el hipocampo. Ponte, ya, mira, ponte, porque ahí también, como te dije, es una demencia de tipo adquirida, pero en algunos casos la demencia por la enfermedad de Alzheimer se debe a componente hereditario. Ya entonces hay algunos pacientes que dicen, no, yo quiero saber si si puedo padecer algún tiempo la enfermedad de Alzheimer. Bueno, se hacen exámenes y ahí aparece el compromiso en el hipocampo y bueno, los pacientes van a tener una alteración justamente en la calidad del sueño. No van a tener esto lo que se llama que se despiertan por la noche, insomnio, no van a poder tener un buen sueño, una buena calidad de sueño REM, y bueno, justamente es un predictor del compromiso frontotemporal, ¿ya? Ya, eso ten en cuenta en los pacientes. Ya, listo. Sigamos en esta diapo ahora. En esta diapo vamos a ver que, como te dije en la diapo pasada, hay un compromiso de qué tipo, un compromiso de tipo genético. Justamente hay un compromiso de tipo dominante y no dominante, ¿ya? ¿Quieres escribir la pantalla? Ya, bueno, ya. Hay un compromiso dominante y hay un compromiso no, ya ahora sí puedo, no dominante. ¿Ya? Justamente aquí va a cumplir un rol la genética. En el compromiso dominante vamos a ver que hay mutaciones en donde, en el gen
en el gen de la preselina 1, presenilina, ¿ya? Presenilina 1 y 2. Aquí está, presenilina 1 y 2, ¿ya? Y hay formas no dominantes, justamente que es la forma no esporádica, ¿ya? Y que también va a aparecer una alteración. Justamente, ya, bueno, aquí no hay muchas vueltas que darles. Se presenta una alteración de la presenilina 1 y 2 y genera toda esta fisiopatología. Pero en la parte no esporádica, aquí hay justamente se encuentran fallas. ¿Por qué? Porque hay unas fallas en las alteraciones al nivel de la apolipoproteína, apolipoproteína disculpe, ya, apolipoproteína E. Justamente se encuentra esta alteración que hace que justamente se altere esta beta-mieloide, aunque esto no te lo voy a preguntar ya, beta-mieloide, y esto genera una cadena larga de aminoácidos, ¿ya? Genera una cadena larga de aminoácidos que justamente llevan a una serie de alteraciones celulares, porque acuérdate que los aminoácidos que producen proteínas y las proteínas que cumplen funciones ejecutivas a nivel del núcleo, ya dependiendo de dónde lo producen, ¿ya? Y esto que va a generar, justamente va a generar el depósito de las placas seniles que yo te hablaba en la diapo pasada, depósito de las placas seniles. Y justamente en los pacientes que se va a encontrar este depósito de las placas seniles, y esto va a generar, ¿qué cosa? Va a generar muerte neuronal. Por eso estás viendo en el caso del paciente que en su tomografía que vimos, se encuentra, ¿qué cosa? Una atrofia generalizada, no solamente en la parte temporoparietal, sino también en la frontal y probablemente en la occipital, ¿ya? Por eso, ¿ya? Listo. Entonces la genética va a cumplir un factor de riesgo principalmente. Ahora, esta proteína, hay alteraciones, mira, a ver, para que lo entiendas, mira. Solamente en la enfermedad de Alzheimer hay si no recuerdo mal, de 1 al 5% de casos de enfermedad de Alzheimer que están relacionados a qué cosa, al componente genético, ¿ya? Y también se dice que esto se encuentra determinado genéticamente, ¿ya? Y hay una alteración del 25% también de los que tienen Alzheimer, que se han detectado que tienen 25% de causa genética también. Eso es lo que se han estudiado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que ellos te dicen que justamente en esa causa genética hay 3 genes que se encuentran alterados. Ya te hablé de uno, del gen de la presenilina 1, y justamente aquí, mira, a ver, el gen de la presenilina, ¿en dónde se encuentra alterado? En el cromosoma 14. Acuérdate que es presenilina 1. En el gen de la presenilina 2 no se encuentra alterado en el cromosoma 1. Y el gen de la proteína precursora, la proteína precursora amiloide, se encuentra alterada en el cromosoma 21. Y justamente esta proteína precursora amiloide es lo que va a generar en los pacientes este depósito de placas seniles. ¿Por qué te menciono esto? ¿Cuál es la finalidad que yo me haya tomado el tiempo de anotártelo? Lo que pasa es que se dice que en algunos pacientes que tienen algunas patologías es más frecuente que presenten la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo el síndrome de Down. ¿Se acuerdan? El síndrome de Down es una trisomía del par 21. ¿Y dónde está alterado el cromosoma 21 aquí? En la gen proteína precursora de amiloide. Es por eso que los pacientes que tienen síndrome de Down van a tener mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Por eso es que en algunas ocasiones te dicen, hay unos factores de riesgo asociados a la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo la vulnerabilidad genética, donde está alterado justamente esto de acá, en la edad,
que te dije de 80 años, bueno, 65 a 70 y mayor riesgo de 80 años, el sexo principalmente en donde en mujeres, y también las enfermedades genéticas que te dije, la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Listo. Ahora te voy a hablar de esto que sí. Chicos, no sé qué pasó. Voy a seguir grabando ya. Ya bueno, sí, se sigue grabando aquí. Mm, Sí, es esto. Ya igual me tienen que estar viendo, me tienen que estar escuchando y se tiene que estar grabando. No sé qué pasó. Se puso negra la pantalla. Ya. Como te dije, hay alteraciones, variantes justamente de la enfermedad de Alzheimer. Justamente ahí está mira, la variante posterior. La variante posterior justamente va a presentar alteración de dónde? En el lóbulo parietal y occipital, ¿ya? Vamos a ver que los pacientes aquí van a tener alteraciones visoespaciales o alucinaciones visoespaciales, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado que a los pacientes que tienen alteraciones visoespaciales o alteraciones netamente, ¿qué se le da? Se le da como medicamentos neurolépticos, ¿ya? Neurolépticos. Por eso, bueno, vamos a ver, ya después te voy a explicar por qué ya. Tienen una variante semántica. El primer síntoma en que se va a presentar es la afasia. ¿Te acuerdas que te dije que son síntomas corticales netamente, ya? Los pacientes en este caso hablan poco, pero la manera de hablar es correcta, pero justamente cuando falla, cuando tú le dices al paciente de repente, te dice, no sé, te enumera un objeto y tú, el paciente te dice, bueno, ¿qué es eso? Ya, le vuelves a decir, ¿puedes repetir qué es eso? Y yo ya, ahí presentan la alteración. Demencia conductual. Presentan donde justamente la alteración, la memoria episódica y justamente en la conducta, ¿ya? Aquí. Y la variante síndrome de Down, que ya te expliqué por qué se da el síndrome de Down, justamente por alteración de quién, de la proteína precursora de la amiloide, que justamente se da donde en el cromosoma 21. Ya, hay alteraciones, como te dije, que ver. Esto, ¿por qué te lo voy a mencionar? Porque esto te puede venir en tu examen final te puede venir. Esto es bastante probable que te venga porque a mí me vino, ¿ya? Es bastante probable que te venga, ¿ya? Mira, en estos casos tú tienes que acordarte, mira, si el paciente presenta demencia más compromiso motor, y poco deterioro cognitivo, aunque bueno, ya debe presentar deterioro cognitivo, ¿no? Es una demencia de tipo subcortical, ¿ya? Y principalmente a quién se va a referir a la enfermedad de Parkinson. Pero tú ten en cuenta que primero tiene que aparecer el compromiso motor con el deterioro cognitivo leve y de ahí esto evoluciona a una demencia, que es la parte tardía, ¿ya? No te vayas a olvidar. Si hay un compromiso motor leve más un gran compromiso cognitivo, se trata de una demencia cortical, pero recuerda que primero aparece el compromiso cognitivo y después aparece el compromiso motor, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque está alterado justamente la sinapsis del neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso. Ya, la enfermedad de Alzheimer. Después, ¿cómo diferenciar tú una demencia de cuerpos de Lewy? Bueno, aquí aparece una demencia subcortical más un parkinsonismo. ¿Qué quiere decir? Que una demencia que no tiene la afasia, agnosia, apraxia y acalculia. No aparece aquí, aparece las otras alteraciones que te hablé, que es disartría, me acuerdo, retardo en el desarrollo psicomotor que te explicaba, y parkinsonismo, que te acuerdas que te decía que eran justamente trastornos motores, rigidez
Cinética a los pacientes, ¿no? Te explicaba los síntomas que tenía un paciente con Parkinson. Igualito, rigidez cinética. Si hay una demencia subcortical más alteraciones oculomotoras, ¿a quién se va a aparecer? A la parálisis supranuclear progresiva. Ya. Acuérdate que la parálisis supranuclear progresiva se parece también a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? De hecho, los dos son demencias subcorticales, tanto la de Parkinson como la parálisis nuclear progresiva. Pero ¿qué pasa? Que yo me acuerdo que te explicaba que los pacientes con Parkinson, ellos no pueden mover la vista hacia arriba, no pueden hacer anteversión. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen parálisis supranuclear progresiva? No pueden mirar hacia abajo, más bien, ¿ya? Esto también es una diferenciación entre enfermedad de Parkinson y parálisis supranuclear progresiva que yo te explicé la semana pasada. Otra demencia subcortical que aparece con disfagia, fasciculaciones, ¿quién es? La esclerosis lateral amiotrófica. No sé si la vamos a hablar en esta clase o sí. Y el otro es la demencia cortical con una marcada alteración de la memoria, que también es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acuérdate, primero tenemos un gran compromiso cognitivo, después compromiso motor o una demencia cortical con marcada alteración de la memoria. No hay más vueltas que darle. Es la enfermedad de Alzheimer. Me acuerdo que eso está en tu examen, que te dicen, identifique esto y vean, ¿ya? Ahora, mira, en el tratamiento que está aquí, en el tratamiento, tú tienes que ver en qué estadio está, ¿ya? ¿En qué estadio está? Primero yo te decía que en las fases leve, moderada, se le da inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué? Ya te decía, tienen que mantener mayor cantidad de tiempo, ¿quién? A la acetilcolina. Por eso la inhiben a su destructor, que es la acetilcolinesterasa, es la enzima, ¿ya? Y la memantina se da en estadios graves o severos. Ya mira, lo que pasa es que aquí el tratamiento tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la cognición en estos pacientes, porque acuérdate que ¿qué es lo que afecta primero? La cognición. Después hay un enlentecimiento en la progresión. ¿Para qué? ¿Por qué enlentecimiento en la progresión? Lo que pasa es que ellos quieren que, si, bueno, la enfermedad es una enfermedad irreversible, igual se va a presentar en el paciente, pero lo que quieren es que si se presenta en unos 10 años, ellos quieren que se parezca en 15 años, ya en lentecer la progresión de la enfermedad. Y aparte, retrasar la aparición de los síntomas y signos de la enfermedad, porque ya te dije, hay una fase prodrómica, una fase clínica y una fase tardía. Ellos quieren enlentecer. Este es el objetivo, los tres objetivos principales del tratamiento. Entonces, cuando se le da inhibidores de la acetilcolinesterasa, como por ejemplo, donazepilo, ribacimina y galantamina, los tres medicamentos que están aquí, justamente ellos no van a modificar a largo plazo la progresión de la enfermedad, pero sí que van a generar mejoría de las funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque igual va a existir una disminución de la acetilcolina, pero ese poquito que está ahí, quieren que se mantenga más tiempo en el espacio sináptico para que pueda hacer sinapsis, obviamente unirse a sus receptores y generar la conducción nerviosa, ¿ya? Eso es lo que hace, no mejora la progresión, pero sí genera un aumento en las funciones cognitivas. En el cambio de la memantina, justamente se da en periodos más severos, pero ¿por qué memantina? Yo te explicaba. Ya, la memantina es justamente, es un antagonista no competitivo de los receptores del glutamato, también llamado NMDA. Lo que pasa es que justamente esta serotonina se une ¿a quién? A justamente estos receptores de NMDA y justamente al unirse esto de aquí va a hacer que continúe el potencial de acción. Como saben que no va a haber tanto acetilcolina, ¿qué le doy? Le doy una imitación de la acetilcolina y hago que se una al NMDA para que siga la progresión de qué? De la sinapsis. Entonces, eso se da en donde en los casos más graves o severos, ¿ya? En algunos casos vamos a ver que se le van a dar antipsicóticos. En qué ocasiones? En el que el paciente ya presenta unas alteraciones conductuales. Y es donde se da justamente de la fase ya moderada para pasar a una fase severa. Y en algunos casos, como te dije, está asociado a la depresión. Y justamente, ¿qué se le da?
se le da antidepresivos a los pacientes, ¿ya? Listo. ¿Por qué te decía que se le da todos esos medicamentos? Porque mira, ¿cuántas alteraciones hay? Hay una alteración de la conducta, donde el paciente tiene incapacidad para presentar las emociones básicas. Por lo general, se le dice que el paciente tiene una cara de face, poker face. Ahí está, poker face. Yo no sé también si te lo mencioné en la enfermedad de Parkinson. También es una demencia, acuérdate, también es una demencia, pero subcortical. En este caso, los pacientes no expresan emociones, por más que el momento haya sido muy gracioso o de repente muy triste, ellos no pueden manejar. ¿Por qué? Porque ya te dije, está alterada la acetilcolina. Y justamente esto de acá hace que el paciente no pueda expresar las emociones tal cual puede. Por eso se dice que hay abulia, hay una falta, o un marasmo, también llamado abulia, ¿no? Hay una falta de iniciativa para generar la acción. Hay alteración cognitiva, justamente cuando se altera el lóbulo frontal, donde el paciente, ¿por qué te digo eso? Porque en la parte frontal se controlan lo que es los movimientos y además también la planificación en donde en la fase prefrontal. En esta fase prefrontal es lo que nos permite a nosotros organizarnos, tener la iniciativa para iniciar alguna acción. Entonces, si está alterado esto, ¿qué se va a expresar? Con una alteración en la planificación, resolución de problemas y pobre extracción, ¿no? Hay una alteración neurológica productamente de ello. Ya los pacientes tienen rigidez, asinesia, no se mueven, hay movimientos musculares repetidos y estereotipados. ¿Por qué? Porque si se altera la acetilcolina va a alterarse todo el circuito neurológico, no solamente la acetilcolina se va a ver alterada, sino que otros neurotransmisores producto de ello. Y por eso es que primero va a expresarse con unos síntomas de tipo cognitivo y después se va a expresar con alteraciones de tipo motora, ¿ya? Por eso es que tú tienes que diferenciarlo en una enfermedad, de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Listo. ¿Qué más está aquí? Los trastornos gastrointestinales, mira. En los trastornos gastrointestinales, miren, si bien al paciente ya le está yendo mal con la disfunción cognitiva, mira cómo le va en las demás. Producto, como te dije, de la alteración de la sinapsis de la transmisión, ¿no? De la transmisión de la sinapsis. Hay trastornos gastrointestinales más frecuentes que son las náuseas, la diarrea, el dolor abdominal. Trastornos hepatobiliares, aunque no son tan conocidos, pero también se les da. Trastornos de la piel, como por ejemplo erupción cutánea. Trastornos renales, mira, incontinencia urinaria. Trastornos generales, como por ejemplo reacciones cutáneas en el lugar de la administración del medicamento. Infecciones e infestaciones como infestación del tracto urinario producto de esta incontinencia urinaria. Si el paciente eh, mantiene mayor cantidad de tiempo la orina o orina muy rápido o no lo puede mantener, justamente va a tener infección del tracto urinario. Trastornos del metabolismo y la nutrición también van a presentarse, trastornos psiquiátricos, como te dije, estos pacientes tienen asociación con alteración con la depresión. Y justamente esos trastornos psiquiátricos están la ansiedad, la depresión, el delirio y la agitación. Hay trastornos del sistema nervioso también, como cefalea, síncope y trastornos cardíacos, ¿ya? Y trastornos vasculares que vamos a ver. Pero mira, o sea, si ya le está yendo mal lo que es lo cognitivo, después motor, también además presentan estos síntomas, ¿ya? Y además, como te dije, primero alteración de la conducta, primero cognitivo y después presenta alteración de la conducta, ¿ya? Ya. El tratamiento, como te dije, lo que te dije anteriormente de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, esos son tratamientos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que no van a disminuir la progresión de la enfermedad, sino que van a aumentar de repente o disminuir los síntomas del paciente, ¿ya? Por eso te dice que no hay tratamiento que cure esta demencia. El diagnóstico precoz es importantísimo para tratar los síntomas en el paciente y para darle mejor calidad de vida, más que nada, ¿ya? Optimizar principalmente la cognición en estos pacientes y las actividades y bienestar, ¿ya? Como te dije, lo primero que se le da son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como por ejemplo ribastigmina, que te dije que facilitan la neurotransmisión.
Y bueno, principalmente tiene su salida por el riñón en 90% en 24 horas. Mira, te dije que había alteraciones renales y urinarias. Si un paciente presenta infección urinaria, tú le vas a poder dar ribastigmina, no le vas a poder dar. Por eso es importante que tú analices esto. Si presenta ya incontinencia urinaria, puede presentarse el paciente ya infección del tracto urinario y no le vas a poder dar este tratamiento en caso se trata de un paciente que tiene una enfermedad leve o moderada. Y por eso te puse acá los otros medicamentos. Si bien está, ¿dónde está el Lupita? Si bien está ribastigmina, pero no solamente ribastigmina, sino también está donazepilo y galantamina. ¿Ya? Mira, el donazepilo es donde se da justamente en la etapa moderada a severa, ¿ya? Galantamina donde se da justamente en la etapa de la etapa leve a una etapa moderada. Y ribastigmina se da en una etapa moderada a una etapa severa, pero también se da en una etapa leve, ¿ya? También se puede mantener, pero ten en cuenta eso, ¿ya? Eh, por eso te puse este cuadrito. Listo. Y por último, vamos a pasar a las demencias. Sí, pues, es el última diapositiva. Te dije que esta clase era corta y rapidísima. Ya, mira, en la demencia de tipo vascular, tú lo que tienes que saber es que hay alteraciones. Principalmente, ¿por qué? Porque hay una alteración productamente de los vasos y que tiene como antecedente, ¿qué cosa? Las enfermedades de tipo vasculares, ¿ya? Si bien te dije que la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia, la enfermedad de tipo vascular es la segunda causa de demencia. ¿Y cuál es la tercera? La de cuerpos de Lewy. ¿Ya? La tercera causa de demencia, pues segunda causa de demencia. Ya mira, vamos a hablar de del tipo vascular. Ya, la demencia multiinfarto. La demencia multiinfarto es principalmente a causa de múltiples áreas de infarto, por eso se dice multiinfarto. Multiinfarto, ¿por qué? Porque hay varias áreas de qué? De infartos cerebrales. ¿Dónde? ¿Cuál es lo característico de esto de acá? Es que el inicio, ¿cómo va a ser el inicio? El inicio va a ser brusco. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, como era insidioso, no era, es progresivo, aquí va a ser brusco. Y además que tiene antecedentes de qué? De una enfermedad de tipo vascular, cerebral, ¿ya? Tiene antecedentes de un DCB, o sea, un Disease Cerebral Vascular, ¿ya? Así se le dice ahora. Antecedentes de enfermedad cerebral vascular. Y además el paciente puede presentar focalidad. ¿Te acuerdas que yo te decía que era focalidad? Focalidad era una alteración justamente que te está diciendo, oye, ya se encuentra alterado el cerebro, el parénquima cerebral, así que hazme caso. Te dice, ¿te acuerdas? Que había síntomas y signos que te decían que hay una déficit y una ya alteración propiamente del parénquima, que puede ser, por ejemplo, una fascia, hemiagnosia, puede ser de repente síntomas como una hemiparesia, eh, o sea, propiamente síntomas del parénquima, ¿ya? Ya, listo. Después está el infarto estratégico. ¿Por qué se dice infarto estratégico? Mira, el infarto estratégico es porque hay infartos que, por eso se dice estratégico, porque están determinados en una determinada localización, ¿ya? Y justamente determinado, o sea, en donde se encuentre este infarto, pueden determinar los síntomas que van a tener, ¿ya? Por lo general, estos multiinfartos se suelen localizar en el tálamo, ¿ya? En el tálamo. Y por último está la enfermedad de Vincent, que es la lesión por la sustancia blanca. En esta de la sustancia blanca hay que tener mucho cuidado, porque por lo general es una desmineralización ya difusa, o sea que ya altera totalmente el sistema nervioso central. Y está asociada a qué cosa? A demencias, aquí lo voy a anotar, a demencias de tipo vascular asociadas a qué? A hipertensión arterial y aterosclerosis, ¿ya? Por eso es que les da a estos pacientes ello, ¿no? Ya, listo.
Ahora, mira, tú para que puedas determinar que es un diagnóstico probable de una demencia vascular o una posible, principalmente tienes que ver las características de demencia. Ya te decía, alteración de las funciones ejecutivas superiores más alteración en la vida diaria. ¿Ya? ¿Qué te tiene que decir? Que tiene que tener un foco. ¿Y cuál es el foco? Que la paciente tenga un antecedente de un DCB o un SB, más una neuroimagen. El paciente, tú ves una zona de hipocaptación en la imagen de la tomografía y ya. Ahora, puede ser que inicien de manera brusca, pero también tiene que tener como un antecedente que tuvo una enfermedad vascular 3 meses antes. Ya, viene el paciente, te dice, yo anteriormente tuve un SB hace 3 meses como mínimo, y ahora ha iniciado con estas alteraciones de manera brusca, con síntomas de demencia, y bueno, entonces tú ya pensando, no puede ser diagnóstico probable de una demencia vascular, ¿ya? Y se va a presentar como una demencia subcortical, acuérdate, ¿ya? Es un deterioro cognitivo abrupto, progresivo y fluctuante, ¿ya? Eso es lo que te va, estas son sus características, ¿ya? Deterioro cognitivo abrupto, progresivo y fluctuante. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Estas son las características del paciente con este tipo de patología. Imposible, bueno, los pacientes que tienen historia de qué? De inestabilidad, trastorno de la admisión, parálisis pseudobulbar y alteración del comportamiento, pero siempre y cuando tengan un antecedente de qué? De un DCB. ¿Ya? Listo. Y la tercera causa de demencia es la enfermedad de cuerpos de Lewy. Es una demencia subcortical, acuérdate, no va a tener la sintomatología de las 4A, agnosia, praxia, calculia y afasia. No va a tenerlo. Y además, parkinsonismo. Acuérdate que en estos pacientes, ya, mira, nada más utilizando lo de la clase anterior. Y si estos pacientes tienen síntomas de parkinsonismo y tú piensas que es una enfermedad de Parkinson, le darás un L-Dopa, ¿no es así? Para poder ver si presenta una respuesta a ello. Ya. Pero ¿qué pasa si no presenta una respuesta a L-Dopa? No es Parkinson, ¿no? Porque Parkinson presenta una buena respuesta a L-Dopa. Entonces, con eso tú puedes descartar, por ejemplo, que es un parkinsonismo, ¿ya? ¿Qué más? Tienen alteraciones visuales, alucinaciones visuales. A estos pacientes se le dan neurolépticos, justamente. Y otra cosa más, pues, ¿no? Si, mira, justamente a los pacientes que presentan alteraciones visuales se le dan neurolépticos. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad por cuerpos Lewy? Cuando se le dan los neurolépticos, estos pacientes presentan una alteración, como que exacerban los síntomas. Entonces, no, tampoco tienen respuesta ante los neurolépticos, ¿ya? No hay respuesta a L-Dopa y no hay respuesta a neurolépticos, ¿ya? Y la demencia, como es, de inicio gradual, tiene confusiones, más déficit de atención. Entonces, en estos pacientes presentan alucinaciones visuales, alteración de la atención, del estado de alerta y aparte de alteraciones del sueño. Listo. ¿Qué más? Ya, y ahora pasamos al último, lo que es la enfermedad frontotemporal, ¿ya? Esto principalmente vamos a ver que es una demencia frontotemporal, por eso te lo digo, ya, anota, ya, que diga PIC, ¿ya? También te lo pueden preguntar como PIC. Esta es una demencia de tipo cortical, ya, y si es cortical, ¿qué síntomas va a presentar? ¿Te acuerdas la 4A? Afasia, apraxia, calculia y agnosia, ¿ya? Esos cuatro ten presente. Además, presentan alteraciones conductuales, como por ejemplo apatía, abulia también, ¿ya? Ya, ahora, listo. Ese trastorno va a estar caracterizado ¿por qué? Por una pérdida de neuronas en las regiones anteriores de los lóbulos frontales y temporales, ¿ya? Y justamente vamos a ver que en estos pacientes van a tener, histológicamente se ve que tienen neuronas de PIC, donde hay neuronas estupefactas que son pálidas y que no van a teñirse en la tinción justamente cuando le haga. Y hay cuerpos de PIC, que en estos cuerpos de PIC hay inclusiones del citoplasma que se van a encontrar en las regiones temporales, ¿ya? No se va a observar
placas seniles como si se observaba en donde, ah, en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Listo. Como te dije, es una demencia cortical, hay una alteración del comportamiento y la personalidad y genera principalmente, lo primero que se va a encontrar en lo común es la alteración del lenguaje. Listo, ya. Pero esto va a tener sus variantes. Justamente en las variantes que va a tener, va a ser una, la variante conductual o variante frontal, ¿ya? En este, principalmente, es la más frecuente de todas las que se presentan, todas sus variantes, es la más frecuente y es progresiva. En esta, como va a tener alteración frontal, ¿qué va a tener? Alteración de la personalidad, porque justamente la parte frontal que controla justamente la personalidad, ¿ya? Por eso es que a veces, no sé si has visto pacientes que tienen un trauma muy grave en la parte frontal, cambian totalmente su personalidad, o de repente tienen un tumor aquí, en la parte frontal, ya cambian su personalidad. Por lo general afecta a los pacientes de 45 hasta 65 años, ya. Honestamente, siempre pierdo la cosa, 45 a 65 años. ¿Ya? Y bueno, va a ser progresivo, como te dije, y tiene alteraciones de la personalidad. Además que el paciente aquí se va a presentar con una apatía. ¿Por qué? Porque si se presenta alteración de la frontal, también, ¿qué se va a presentar? Alteración de la prefrontal. Y si hay alteración de la prefrontal, hay no va a presentarse esa función de la iniciación de una acción a hacer, ¿ya? Por eso es que el paciente presenta una apatía, abulia, todo ello, ¿no? Y además que presenta alteraciones en la memoria, alteraciones en la memoria y en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente está en la parte frontal, es en memoria y aprendizaje. Ya, después están las afasias progresivas. En la fase progresiva hay dos, la fluente y la no fluente. La fluente es la semántica, aquí. Te lo voy a poner ya, fluente. Es la semántica y ahí está la no fluente. En el caso de la no fluente, bueno, de realidad, ¿cómo va a comenzar las afasias progresivas? Van a comenzar como su primer síntoma, que es la afasia, ¿ya? O sea, no producción del lenguaje. En la afasia progresiva no fluente va a tener alteraciones o dificultad, ¿para qué? Para emitir el lenguaje, ¿ya? Para emitir el lenguaje. El paciente no va a nominar, o sea, tiene agnosia, no va a nominar, o sea, el paciente sabe que esta es una botellita, pero no lo puede decir, no sabe cómo decirlo, no sabe, no produce el lenguaje. Sabe en su mente, está la imagen de una botellita, pero no lo puede decir que es una botella, ¿ya? Justamente esas alteraciones también presenta alteraciones de la praxia del lenguaje. Es decir, el paciente entiende palabras simples, pero palabras complejas no las entiende. Y por último está la afasia progresiva fluente o semántica, en el cual ya el lenguaje es fluente, es correcto, pero el paciente tampoco no nomina, ¿ya? La característica fundamental aquí es que hay una pérdida semántica de los objetos, ¿ya? Como te dije, el paciente sabe que es una botellita, pero no puede decir su nombre, no lo está nominando, ¿ya? No le pone nombre, por eso te dice no nomina, no le pone nombre. Ya. Y según el área del lóbulo afectado, puede ser dorso lateral, órbito frontal y frontomedial. ¿Ya? En el caso que se trate de una dorso lateral, ¿dónde va a presentar sus alteraciones? Principalmente en las capacidades ejecutivas, de la organización, de la ejecución, principalmente irritabilidad, inercia y apatía. Pero si es de la órbito frontal, vamos a ver que el paciente presenta alteración del comportamiento. ¿Por qué? Porque es frontal, acuérdate, frontal. Y también presenta agresividad e hilaridad. Mira, ¿qué pasa? Que a veces, como te digo, para que tú relaciones, hay pacientes que presentan alteración en el lóbulo frontal y no tienen eso, lo que es eh, control del comportamiento. Ya, si tienes un paciente psiquiátrico que tiene alteración del lóbulo frontal, vamos a ver que el paciente de repente no tiene esas normas sociales que nosotros tenemos, como por ejemplo, no orinar en la vía pública delante de todas las personas. En estos pacientes sí,
¿Por qué? Porque no, justamente como se ha alterado su parte frontal, no hay un control de estos pacientes en ese aspecto, ¿ya? Y el otro es la frontomedial, donde los pacientes presentan una hipocinesia. También acuérdate que la frontal, o sea, la frontal tiene un montón de funciones, por eso es importante que tú la sepas. También es parte de la iniciación del movimiento. Y si aquí en la parte frontal inicia el movimiento y si está alterado, ¿qué va a presentarse? Una hipocinesia, o sea, no va a iniciarse, no se va a ejecutar el movimiento. ¿Por qué? Porque también está alterado la prefrontal, acuérdate, ¿ya? Hipocinesia, apatía, los pacientes presentan alteración de la atención, del pensamiento y la extracción. ¿Por qué? Porque acuérdate que la parte frontal, la parte izquierda, también tiene la parte que es numeraria, lógica, matemática, la parte, de hecho aquí en la parte izquierda tenemos el área de Broca y de Wernicke, el área de Broca para la producción del lenguaje y la de Wernicke para poder nosotros entender lo que nosotros nos hablan. Entonces, si está alterado justamente la parte frontal, que es la parte lógica, obviamente el paciente no va a tener, no va a poder tener estas funciones del lenguaje que podría tenerlo uno que no tiene alteración a este nivel. ¿Ya? Ya chicos, esto es todo. Como les digo, si hay alguna pregunta, me la hace. Voy a dejar de grabar.